¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos alrededor del mundo hablan con tanta pasión sobre la cruz de Jesucristo? ¿Por qué un símbolo de sufrimiento y muerte se ha convertido en la mayor fuente de esperanza para la humanidad? Si te dijera que la cruz de Jesucristo esconde un poder tan grande que podría cambiar tu vida para siempre. Un poder que no muchos han entendido realmente, pero que ha transformado el destino de incontables personas a lo largo de la historia. Un poder que no solo tiene el potencial de sanar tus heridas más profundas, sino que también puede liberar tu alma de las cadenas invisibles que te han mantenido atado durante años. Muchos ven la cruz solo como un evento histórico, un símbolo religioso o un recordatorio de sacrificio. Pero, ¿y si la cruz fuera mucho más que eso? ¿Y si te dijera que la cruz es en realidad la clave para acceder a un nivel de libertad, paz y victoria que muy pocos han experimentado? En este video te revelaré el poder secreto que se esconde detrás de la cruz de Jesucristo. Un poder que no todos han descubierto, pero que puede cambiarlo todo para ti. Piensa por un momento en tu vida, en las luchas que has enfrentado, en los errores que has cometido, en los momentos en los que te has sentido roto, sin esperanza, sin salida. Y si te dijera que en la cruz está la respuesta a cada una de esas batallas. La cruz no es solo un recuerdo del pasado, es una puerta al poder sobrenatural de Dios en tu presente. En los próximos minutos te llevaré a través de un viaje espiritual profundo, donde descubrirás 8 verdades ocultas sobre la cruz que la mayoría de las personas nunca han entendido. Te mostraré cómo cada uno de estos principios puede impactar tu vida de manera radical y traer una transformación real en tu caminar con Dios. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios "Paz en Cristo". Este simple acto no solo reafirma tu compromiso con tu fe, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. Además, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que hoy pueden estar clamando en silencio por una señal de Dios. Quiero que te sientas parte de esta comunidad de creyentes que buscan conocer más a Cristo y fortalecer su fe. Muchos de nuestros hermanos en la fe no tienen acceso a una iglesia o una comunidad cristiana cercana, y este canal es su refugio espiritual. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo, porque cada video que compartimos aquí puede ser una herramienta para acercarte más a Dios. Escucha atentamente, porque la penúltima enseñanza que te compartiré hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en este video podría ser la respuesta a lo que Dios ha estado queriendo decirte todo este tiempo. Vamos a comenzar. 1. La cruz, el sacrificio que cambió el destino de la humanidad. Cuando miramos la cruz, a menudo nos enfocamos en el dolor, el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Pero lo que muchos no comprenden es que la cruz no fue una tragedia, sino una victoria. Fue el acto supremo de amor y sacrificio que transformó para siempre la relación entre Dios y la humanidad. La cruz no es solo una historia que ocurrió hace más de 2000 años, sino un evento con un impacto eterno que sigue resonando en nuestras vidas hoy. Desde el principio de la humanidad, el pecado creó una separación entre el hombre y Dios. La desobediencia de Adán y Eva trajo el sufrimiento, el dolor y la muerte a este mundo.
Ningún sacrificio humano, ningún esfuerzo religioso, ninguna obra buena era suficiente para restaurar la comunión con Dios. Pero en su infinita misericordia, Dios diseñó un plan perfecto para redimir a la humanidad. Ese plan se cumplió en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo con un propósito claro. No vino solo a enseñar, a sanar o a hacer milagros, aunque todo eso formó parte de su ministerio. Su misión principal era ofrecer su vida como un sacrificio perfecto por los pecados del mundo. La cruz no fue un accidente, no fue un error en la historia, fue el cumplimiento de un plan divino trazado desde antes de la creación del mundo. En el momento en que Jesús fue clavado en la cruz, sucedió algo que el mundo espiritual entendió, pero que muchos humanos aún no han comprendido. En ese sacrificio, Jesús estaba tomando sobre sí mismo la culpa, la condenación y la carga del pecado de toda la humanidad. Cada mentira, cada traición, cada acto de maldad, cada pensamiento impuro, todo fue colocado sobre él. Él llevó en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos ser libres. Cuando Jesús clamó con su último aliento diciendo, consumado es, no fue una declaración de derrota, sino de victoria. Esa frase significa que el precio fue pagado por completo, que la deuda del pecado fue saldada y que la justicia de Dios fue satisfecha. La barrera que separaba al hombre de Dios fue derribada en ese momento. La Biblia nos dice que el velo del templo, que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad, se rasgó en dos de arriba a abajo. Esto representó que ahora, a través de la cruz, tenemos acceso directo al Padre sin la necesidad de sacrificios ni rituales. Pero lo que hace que la cruz sea verdaderamente poderosa no es solo lo que Jesús hizo por nosotros, sino lo que significa para nuestra vida hoy. La cruz nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, la cruz es la prueba de que hay perdón y restauración para ti. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que también experimentamos una transformación en nuestra vida. La cruz nos libera de la culpa, de la vergüenza y del peso del pasado. Nos da una nueva identidad como hijos de Dios y nos abre la puerta a una vida en comunión con Él. Muchos viven atrapados en el remordimiento, en la desesperanza, sintiendo que nunca serán lo suficientemente buenos para Dios. Pero la cruz nos recuerda que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios manifestada en la cruz. Sin embargo, este regalo no se activa automáticamente en la vida de una persona. Es necesario recibirlo con fe. No basta con saber que Jesús murió en la cruz, es necesario creerlo y aceptarlo en el corazón. La cruz es la llave que abre la puerta a una vida nueva, pero solo aquellos que la toman y la usan pueden experimentar su poder. Hoy quiero que reflexiones sobre esto. ¿Has aceptado verdaderamente el sacrificio de Jesús en tu vida o solo lo has visto como una historia más? ¿Has experimentado la libertad que trae la cruz o sigues cargando con culpas y heridas del pasado? La cruz de Jesucristo tiene el poder de transformar vidas, pero solo si estamos dispuestos a rendirnos ante ella. La cruz es más que un símbolo, es una invitación a dejar atrás el viejo yo, a soltar el peso del pecado, a recibir el amor y la gracia de Dios. Es el puente que nos lleva de la condenación a la redención, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Si hasta hoy has vivido sintiéndote indigno, separado de Dios, sin esperanza, te tengo una noticia. La cruz ya pagó el precio por ti.
Lo único que necesitas hacer es creer y aceptar ese regalo. Este es solo el primer aspecto del poder secreto de la cruz. Pero hay mucho más que debes conocer. En el siguiente punto vamos a profundizar en una revelación que pocos entienden, una verdad que puede abrir tus ojos y cambiar la manera en que ves tu vida y tu relación con Dios. 2. La cruz, la victoria sobre el pecado y la muerte. Desde el principio de los tiempos, el pecado ha sido el gran enemigo de la humanidad. Ha destruido vidas, ha separado al hombre de Dios y ha traído consigo el sufrimiento y la muerte. No importa cuán fuerte sea una persona, cuán buena intente ser, en algún momento todos caen en el pecado. Pero lo que muchos no comprenden es que la cruz de Jesucristo no solo nos ofrece perdón, sino que nos da poder para vencer el pecado y la muerte. De una vez por todas, antes de la cruz, la humanidad estaba en una batalla que no podía ganar. La ley de Dios dejaba en claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero nadie era capaz de cumplirla perfectamente. Cada vez que alguien pecaba, era necesario un sacrificio para expiar ese pecado. Una y otra vez, los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales en el templo, pero esos sacrificios nunca podían eliminar completamente el pecado. Eran solo una sombra de lo que vendría. Cuando Jesús fue crucificado, su muerte no fue solo un castigo físico, fue una victoria espiritual. En la cruz, Él tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Él se convirtió en el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de su muerte, Él pagó el precio por cada pecado pasado, presente y futuro. Pero lo más asombroso es que no solo nos limpió del pecado, sino que nos dio la victoria sobre... En la Biblia dice que el pecado ya no tiene poder sobre aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Antes de conocer a Jesús, éramos esclavos del pecado, no teníamos la fuerza para resistirlo. Pero cuando aceptamos su sacrificio, algo sobrenatural sucede dentro de nosotros. Dios nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y nos llena con su Espíritu Santo. La cruz no solo nos perdona, nos transforma, nos da la capacidad de decir no al pecado, de vencer aquellas tentaciones que antes nos dominaban. No significa que nunca volveremos a fallar, pero sí significa que el pecado ya no tiene la última palabra en nuestra vida. Ya no estamos bajo su dominio, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero la victoria de la cruz no se detiene en el pecado, también vence a la muerte. La muerte es el temor más grande de la humanidad. Es el final inevitable que todos enfrentamos. Pero cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, venció el poder de la muerte para siempre. Nos mostró que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna para aquellos que creen en Él. Muchos viven con el miedo a la muerte, temen lo que vendrá después, temen el juicio de Dios. Pero la cruz nos da seguridad, nos asegura que si estamos en Cristo, la muerte no es una derrota, sino una transición a la gloria eterna. Pablo escribió en la Biblia: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras nos recuerdan que la muerte ha perdido su poder sobre los hijos de Dios. Hoy quiero que reflexiones sobre esto. ¿Sigues luchando contra el pecado con tus propias fuerzas? ¿Sigues viviendo con el miedo a la muerte, con la incertidumbre de lo que pasará después de esta vida? La cruz tiene la respuesta. En ella encontramos el poder para vivir en santidad y la certeza de la vida eterna. No se trata solo de conocer la historia de Jesús, se trata de vivir en la realidad de lo que Él hizo por nosotros. La cruz no es solo un símbolo de sacrificio, es una declaración de victoria. Cuando Jesús dijo,
consumado es, estaba diciendo que la batalla estaba ganada, que el pecado había sido vencido, que la muerte ya no tenía la última palabra. Si hasta ahora has sentido que el pecado te domina, si has sentido que no puedes cambiar, si has vivido con el temor de lo que vendrá después de esta vida, quiero que sepas algo. Jesús ya pagó el precio. Tú no tienes que seguir luchando solo. No tienes que vivir con miedo. Todo lo que necesitas está en la cruz. Pero hay un secreto más que pocos comprenden. La cruz no solo nos limpia y nos da victoria, también nos da acceso a algo que puede transformar por completo nuestra relación con Dios. En el siguiente punto, descubrirás un aspecto de la cruz que cambiará la manera en que ves tu propósito y tu identidad en Cristo. 3. La cruz, la puerta de acceso a la presencia de Dios. Desde el principio de la historia de la humanidad, Dios siempre ha querido tener una relación cercana con el ser humano. En el huerto del Edén, Adán y Eva vivían en una comunión perfecta con su Creador. Podían escuchar su voz, sentir su presencia y caminar con Él en una relación sin barreras ni miedos. Pero cuando el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia, esa relación fue rota. La humanidad quedó separada de Dios por una distancia espiritual que el hombre, por sus propios medios, nunca podría atravesar. Esta separación se hizo evidente en la manera en que Dios estableció su relación con su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios dio a Moisés instrucciones detalladas para construir un tabernáculo donde su presencia habitaría en medio del pueblo de Israel. Más tarde, Salomón construyó el templo en Jerusalén, el lugar donde los israelitas acudían para ofrecer sacrificios y buscar a Dios. Sin embargo, la presencia de Dios no estaba accesible para todos. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Un grueso velo separaba este lugar del resto del templo, simbolizando la barrera entre Dios y los hombres. Este sistema de sacrificios y mediación sacerdotal se mantuvo durante siglos. Nadie podía acercarse libremente a Dios. El pecado continuaba siendo un obstáculo infranqueable. Aunque los sacrificios de animales ofrecían una expiación temporal, no podían eliminar el pecado de manera definitiva ni restaurar por completo la comunión con Dios. El hombre seguía viviendo en un estado de separación, anhelando un acceso directo a su Creador, pero sin poder alcanzarlo. Cuando Jesús fue crucificado, ocurrió algo extraordinario que cambió para siempre la relación entre Dios y la humanidad. En el mismo instante en que Él entregó su espíritu, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Este evento no fue una coincidencia ni un simple fenómeno natural. Fue un acto divino con un profundo significado espiritual. Dios mismo rasgó la barrera que separaba al hombre de su presencia, declarando que, a través de la muerte de Cristo, la separación había terminado. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Ya no hay necesidad de sacerdotes humanos que actúen como intermediarios. Ya no se requieren sacrificios de animales para expiar el pecado. Ahora cualquier persona que ponga su fe en Jesucristo puede entrar con confianza en la presencia de Dios. Antes de la cruz, la humanidad vivía bajo una barrera espiritual que limitaba su acceso a Dios. Pero ahora, gracias a Jesús, podemos acercarnos a Él con libertad. Podemos hablar con Él en oración, en cualquier momento y en cualquier lugar. Podemos experimentar su presencia de manera real y tangible. No tenemos que esperar a un día especial, ni acudir a un lugar específico. Dios está disponible para nosotros en todo momento, porque la cruz nos ha dado ese derecho. Este acceso a Dios es un privilegio que muchos no valoran.
A pesar de que el camino está abierto, hay quienes siguen viviendo como si la separación todavía existiera. Siguen sintiéndose indignos, alejados de Dios, creyendo que necesitan hacer méritos para acercarse a Él. Viven con culpa, con temor y con una sensación de distancia que no debería existir. Si alguna vez has sentido que Dios está lejos, si has pensado que no eres lo suficientemente bueno para acercarte a Él, quiero que recuerdes lo que sucedió en la cruz. La obra de Jesús no solo te perdonó, sino que también te dio acceso total a la presencia de Dios. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuántos errores hayas cometido, el camino hacia el Padre está abierto para ti. Acercarse a Dios ya no depende de nuestros esfuerzos, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. No se trata de ser perfectos, sino de reconocer que en Cristo hemos sido hechos justos delante de Dios. No se trata de cumplir con rituales religiosos, sino de tener una relación genuina con nuestro Creador. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús y comprendemos el acceso que nos ha dado, nuestra vida espiritual cambia por completo. Ya no oramos como una simple obligación, sino con la certeza de que Dios nos escucha. Ya no leemos la Biblia como un libro antiguo, sino como una carta de amor escrita por nuestro Padre Celestial. Ya no adoramos a Dios por costumbre, sino con gratitud por la cercanía que ahora tenemos con Él. Pero la cruz no solo nos da acceso a Dios en esta vida, sino que también nos garantiza un acceso eterno a su presencia. Antes de la cruz, la muerte era un misterio aterrador. Nadie tenía la seguridad de lo que ocurriría después. Pero ahora, en Cristo, tenemos la certeza de que cuando dejemos este mundo, estaremos con Dios para siempre. La cruz no solo nos abrió el camino a la presencia de Dios aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Hoy quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo con la plena seguridad de que puedes acercarte a Dios sin temor? ¿O sigues viéndolo como alguien lejano e inaccesible? ¿Estás aprovechando el acceso que la cruz te ha dado? ¿O sigues sintiéndote separado de Él? No permitas que la culpa o el miedo te alejen de Dios. No permitas que el enemigo te haga creer que aún hay un velo entre tú y el Padre. La cruz ha abierto el camino. El sacrificio de Jesús ha derribado la barrera. La presencia de Dios está disponible para ti en este mismo momento. Si hasta ahora has vivido sintiéndote lejos de Dios, hoy es el día para cambiar eso. No importa cuánto tiempo hayas estado apartado, no importa cuánto creas que has fallado, el acceso sigue abierto para ti. Solo necesitas acercarte con fe, con un corazón sincero, y experimentarás la cercanía de Dios de una manera que transformará tu vida. Pero esto es solo una parte del poder secreto de la cruz. Hay un aspecto aún más profundo que pocos han comprendido. En el próximo punto, exploraremos cómo la cruz no solo nos conecta con Dios, sino que también tiene el poder de cambiar nuestra identidad y propósito. 4. La cruz, la transformación de nuestra identidad y propósito. Desde el momento en que nacemos, el mundo nos asigna una identidad. Nos define por nuestro apellido, nuestra nacionalidad, nuestra educación y nuestras experiencias de vida. Con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a verse a sí mismas a través de los errores que han cometido, los fracasos que han enfrentado o las heridas que han recibido. Algunos se sienten marcados por el rechazo, otros por el abandono, y muchos viven con una imagen distorsionada de sí mismos, creyendo que nunca serán lo suficientemente buenos. El pecado no solo nos separó de Dios, sino que también distorsionó nuestra identidad. Nos hizo olvidar quiénes fuimos creados para ser. En lugar de vernos como hijos de Dios, muchos se ven a sí mismos como indignos, como personas rotas, como alguien sin propósito ni valor. Y el enemigo ha trabajado incansablemente para reforzar esas mentiras en la mente de las personas,
haciéndoles creer que nunca podrán cambiar, que siempre serán esclavos de su pasado y que jamás podrán alcanzar el destino para el cual fueron creados. Pero la cruz lo cambia todo. Cuando Jesús murió y resucitó, no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que nos ofreció una nueva identidad. La Biblia dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto significa que la cruz no solo nos limpia, sino que también nos transforma. Nos da una nueva naturaleza, una nueva vida y un nuevo propósito. Antes de la cruz éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. Antes éramos huérfanos espirituales, pero ahora somos hijos de Dios. Antes vivíamos sin esperanza, pero ahora tenemos una herencia eterna. La cruz no es solo un evento histórico, es un punto de quiebre en nuestra identidad. Nos marca de una manera que nada en este mundo puede borrar. La transformación que la cruz trae no es superficial, es profunda. No se trata simplemente de cambiar nuestra conducta o mejorar nuestra manera de pensar. Es un cambio desde lo más profundo de nuestro ser. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu. Nos hace completamente nuevos. Pero aquí está el problema. Muchas personas aceptan el sacrificio de Jesús, pero siguen viviendo con una identidad antigua. Siguen creyendo que son los mismos de antes, que sus errores los definen, que nunca podrán cambiar. Siguen atrapados en una mentalidad de esclavitud cuando ya han sido hechos libres. Es como si alguien recibiera una nueva vida, pero siguiera caminando con el peso de su pasado sobre sus hombros. La cruz no solo nos salva, sino que nos da un propósito. No fuimos rescatados solo para ser perdonados, sino para vivir una vida con significado. Dios nos ha dado dones, talentos y una misión en esta tierra. No importa cuál haya sido nuestro pasado, la cruz nos da un futuro. No importa cuántas veces hayamos caído, la cruz nos da la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Cuando comprendemos nuestra identidad en Cristo, todo cambia. Ya no buscamos la aprobación del mundo, porque sabemos que hemos sido aceptados por Dios. Ya no vivimos con temor, porque sabemos que somos protegidos por nuestro Padre Celestial. Ya no caminamos sin dirección, porque sabemos que Dios ha trazado un propósito para nuestra vida. Hoy quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo con la identidad que la cruz te ha dado? ¿O sigues aferrado a la identidad que el mundo te impuso? ¿Te ves como Dios te ve o sigues viéndote a través del lente de tu pasado y tus errores? La cruz ha declarado que eres amado, que eres perdonado, que eres valioso. La cruz ha declarado que tienes un propósito, que no eres un error, que fuiste creado con un plan divino. No permitas que el enemigo te robe la identidad que Dios te ha dado. No permitas que el mundo te haga olvidar quién eres en Cristo. Si hasta hoy has vivido con dudas sobre tu valor, si has sentido que no mereces el amor de Dios, quiero que recuerdes esto. La cruz es la prueba máxima de cuánto vales para Dios. Jesús no murió por casualidad, no murió porque sí. Murió porque te ama, porque vio en ti algo valioso, porque quiso restaurar tu identidad y darte un propósito eterno. Pero esto es solo una parte del poder secreto de la cruz. Hay algo más que debes conocer. En el próximo punto, exploraremos cómo la cruz no solo cambia nuestra identidad, sino que también nos da el poder para vivir una vida de victoria y transformación constante. 5. La cruz. El poder para vivir en victoria y transformación constante. Para muchos creyentes, la cruz de Cristo es vista como el punto de inicio de su fe. Aceptan el sacrificio de Jesús,
reciben el perdón de sus pecados y comienzan una nueva vida espiritual. Sin embargo, con el tiempo muchos caen en la lucha diaria contra sus debilidades, tentaciones y fracasos. A veces sienten que no pueden cambiar, que siguen atrapados en los mismos patrones del pasado, que la transformación prometida nunca llega a ser completa. Pero la cruz no es solo el inicio del camino, es el poder que nos sostiene cada día. No solo nos salva, sino que nos capacita para vivir en victoria. Jesús no murió solo para darnos la salvación, sino para darnos una nueva vida llena de poder y transformación constante. Antes de la cruz, el pecado tenía dominio sobre el ser humano. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía vencer el pecado por sus propias fuerzas, pero cuando Jesús murió y resucitó, destruyó el poder del pecado y de la muerte. Ahora, aquellos que han sido redimidos por su sangre no están bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Esto significa que ya no estamos obligados a vivir esclavizados por nuestras debilidades. Ya no tenemos que caer en los mismos errores una y otra vez. La cruz nos da el poder para vencer la tentación, para superar nuestras luchas y para vivir una vida de verdadera transformación. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos aceptan el sacrificio de la cruz, pero siguen viviendo como si nada hubiera cambiado en su interior. Siguen creyendo que la lucha contra el pecado depende de su propia fuerza de voluntad. Siguen tratando de cambiar por su cuenta, sin entender que el poder para vencer no viene de ellos, sino de la obra de Cristo en la cruz. Cuando Jesús dijo en la cruz, "Consumado es", estaba declarando que la victoria ya había sido ganada. No dijo, "Estoy luchando" o "estoy intentando vencer", sino que afirmó que la obra estaba terminada. Esto significa que no tenemos que esforzarnos por ganar una batalla que ya ha sido ganada. Solo tenemos que caminar en la victoria que Jesús ya aseguró para nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? La respuesta está en rendirnos completamente a Dios y permitir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. No se trata de intentar ser mejores por nuestra cuenta, sino de permitir que la gracia de Dios nos transforme desde adentro hacia afuera. No se trata de esforzarnos en nuestra propia fuerza, sino de vivir en dependencia de Cristo. La cruz nos da acceso al poder del Espíritu Santo, quien nos fortalece, nos guía y nos ayuda en nuestras debilidades. La Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ahora vive en nosotros. Piensa en eso por un momento. El mismo poder que venció la muerte, el mismo poder que levantó a Jesús del sepulcro, ahora habita en aquellos que han sido redimidos por la cruz. Este poder no solo nos ayuda a vencer el pecado, sino que también nos capacita para vivir una vida de propósito. Nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, la sabiduría para tomar decisiones correctas y la fe para seguir adelante incluso en medio de las pruebas. Sin embargo, muchos cristianos viven sin experimentar este poder porque siguen aferrados a su vieja manera de pensar. Siguen creyendo que no pueden cambiar, que nunca serán lo suficientemente buenos, que están destinados a fracasar. Pero la cruz nos dice lo contrario. La cruz nos dice que somos más que vencedores. La cruz nos dice que hemos sido hechos nuevos. La cruz nos dice que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria. Hoy quiero que te preguntes, ¿estás viviendo en la plenitud del poder de la cruz o sigues luchando con tus propias fuerzas? ¿Has comprendido que la victoria ya ha sido ganada o sigues intentando pelear una batalla que Jesús ya ganó por ti? Si hasta hoy has vivido con la sensación de que nunca podrás cambiar, quiero que sepas esto. La cruz no solo te perdonó,
sino que también te dio el poder para ser transformado. No tienes que vivir en derrota. No tienes que aceptar la mentira de que nunca serás diferente. La cruz ha declarado que eres libre, que eres fuerte, que eres un hijo de Dios con una vida de propósito y victoria. Pero esto es solo una parte del poder secreto de la cruz. Hay algo más que necesitas entender. En el próximo punto, exploraremos cómo la cruz nos da una nueva manera de ver el sufrimiento y las pruebas de la vida. 6. La cruz, el propósito detrás del sufrimiento y las pruebas. Para muchas personas, el sufrimiento es un enigma. Se preguntan por qué Dios permite el dolor, por qué la vida parece estar llena de pruebas, por qué los justos enfrentan dificultades mientras los malvados prosperan. Algunos incluso llegan a pensar que el sufrimiento es una señal de que Dios los ha abandonado. Pero cuando miramos la cruz, encontramos una verdad profunda que transforma nuestra manera de ver el dolor. El sufrimiento tiene un propósito y Dios lo usa para cumplir sus planes en nuestra vida. La cruz fue el mayor acto de sufrimiento que el mundo ha visto. Jesús, el Hijo de Dios, el único sin pecado, fue traicionado, golpeado, humillado y crucificado. Experimentó un dolor físico insoportable, pero aún más que eso, llevó sobre sí el peso de todo el pecado de la humanidad. En ese momento el Padre apartó su rostro de él y Jesús exclamó con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si alguien merecía una vida sin sufrimiento, era Jesús. Pero Dios permitió su dolor porque a través de él vendría la redención del mundo. La cruz nos muestra que el sufrimiento no es un castigo sin sentido, sino una herramienta que Dios usa para cumplir propósitos mayores. Cuando pasamos por pruebas, a menudo nos sentimos como si estuviéramos en la oscuridad. Nos preguntamos, ¿por qué Dios nos permite enfrentar situaciones tan difíciles? Pero la cruz nos recuerda que Dios nunca pierde el control. Aunque en el momento parezca que el dolor es insoportable, Dios está obrando en lo invisible, transformándonos, fortaleciéndonos y llevándonos a un propósito mayor. Muchos personajes de la Biblia enfrentaron sufrimiento antes de ver el cumplimiento del plan de Dios en sus vidas. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. David fue perseguido y vivió como fugitivo antes de ser coronado rey. El sufrimiento no significa que Dios te ha abandonado, significa que Él te está preparando. Las pruebas revelan quiénes somos realmente, fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. Sin sufrimiento, nunca desarrollaríamos paciencia, humildad ni dependencia de Dios. La cruz nos enseña que, aunque el dolor sea intenso, la gloria que viene después es mucho mayor. Jesús sufrió la humillación y el tormento de la cruz, pero al tercer día resucitó en victoria. Su sufrimiento no fue el final de la historia, sino el comienzo de algo glorioso. Cuando pasamos por momentos difíciles, el enemigo susurra mentiras a nuestra mente. Nos dice que Dios nos ha olvidado, que no hay esperanza, que nunca saldremos de esa situación. Pero la cruz nos dice lo contrario. Nos dice que Dios está en control, que nuestro sufrimiento tiene un propósito y que hay una gloria mayor esperándonos al otro lado de la prueba. Si en este momento estás atravesando un tiempo de sufrimiento, quiero que recuerdes esto: Dios no ha terminado contigo. Tal vez ahora no entiendas por qué estás pasando por lo que estás pasando, pero la cruz nos asegura que Dios usa el dolor para hacer algo nuevo en nosotros. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto significa que incluso en medio del dolor, Dios está obrando a tu favor. Lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo transformará para bendecirte. Que ahora parece ser tu mayor prueba, mañana será tu mayor testimonio. Hoy quiero que reflexiones en esto. ¿Cómo estás enfrentando el sufrimiento en tu vida? ¿Lo ves como un castigo o como una oportunidad para crecer en tu fe? ¿Te aleja de Dios o te acerca más a Él? El poder de la cruz no solo nos salva, nos transforma, nos da una nueva perspectiva sobre el dolor. Nos recuerda que las pruebas no son el final de la historia, sino el proceso a través del cual Dios nos está preparando para algo mayor. Pero hay un secreto más sobre la cruz que pocos comprenden. En el próximo punto exploraremos cómo la cruz no solo nos cambia individualmente, sino que también nos da una misión y nos llama a impactar el mundo con el amor de Cristo. 7. La cruz, nuestro llamado a transformar el mundo con el amor de Cristo. La cruz no solo representa la redención individual de cada creyente, sino que también nos otorga una misión. No fuimos salvados solo para recibir el perdón y quedarnos con esa bendición para nosotros mismos, sino para compartir con el mundo el poder transformador del sacrificio de Jesús. La cruz nos llama a ser portadores de su amor, a llevar el mensaje de esperanza a aquellos que aún viven en oscuridad y a marcar una diferencia en el mundo con nuestra vida. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, antes de ascender al cielo, dejó una instrucción clara a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es una llamada directa para todos los que han sido transformados por el poder de la cruz. No podemos guardar esta verdad solo para nosotros. Si la cruz ha cambiado nuestra vida, debemos compartir ese mensaje con otros. Pero, ¿cómo hacemos esto en un mundo que parece cada vez más alejado de Dios? ¿Cómo podemos impactar nuestra sociedad cuando parece que la maldad y la indiferencia son más fuertes? La respuesta está en la cruz misma. Jesús no conquistó el mundo con poder militar ni con riquezas, sino con amor, con sacrificio, con humildad, y nos ha llamado a seguir su ejemplo. Llevar el mensaje de la cruz no significa solo predicar con palabras, sino vivir de una manera que refleje el amor de Cristo. Significa amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos han herido, ayudar a los necesitados y ser luz en medio de la oscuridad. La cruz nos enseña que el verdadero poder no está en la venganza ni en el orgullo, sino en la entrega y el servicio. Uno de los mayores errores que muchos creyentes cometen es pensar que compartir el Evangelio es solo tarea de pastores y misioneros. Pero la cruz nos llama a todos. Cada persona que ha sido transformada por Cristo tiene el deber y el privilegio de compartir su testimonio con otros. Tal vez no seas un predicador en un púlpito, pero puedes ser un testigo en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad. Las personas a tu alrededor necesitan ver el poder de la cruz reflejado en tu vida. Necesitan ver que el amor de Cristo no es solo un concepto, sino una realidad que transforma. Cuando otros vean cómo vives, cómo hablas, cómo enfrentas las dificultades con fe, se preguntarán qué es lo que te hace diferente. Y en ese momento tendrás la oportunidad de hablarles de Jesús. Pero llevar la cruz no siempre será fácil. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones y que aquellos que lo siguen serán rechazados por muchos. Ser portador del mensaje de la cruz significa ir en contra de la corriente. Significa ser luz en un mundo que ama la oscuridad. Habrá momentos en los que serás criticado, en los que enfrentarás oposición, en los que te sentirás solo. Pero recuerda esto: Jesús también fue rechazado, fue incomprendido, fue despreciado. Y sin embargo,
Él no dejó de amar, no dejó de dar su vida por aquellos que lo rechazaban. El mayor acto de amor en la historia de la humanidad sucedió en la cruz. Allí Jesús no solo nos salvó, sino que nos mostró cómo debemos vivir. Nos mostró que el amor verdadero no busca su propio beneficio, sino el bienestar de otros. Nos mostró que el sacrificio tiene un propósito, que dar la vida por los demás es la mayor expresión de amor. Hoy quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo tu vida de una manera que refleje el poder de la cruz? ¿Estás compartiendo con otros la transformación que has recibido? ¿O has estado guardando este tesoro solo para ti? La cruz nos llama a la acción. Nos llama a impactar a otros con el amor de Cristo. Nos llama a ser diferentes, a vivir con propósito, a extender la gracia que hemos recibido. No permitas que el mundo te haga olvidar la misión que Dios te ha dado. No permitas que el miedo o la comodidad te impidan cumplir con tu llamado. Si la cruz ha cambiado tu vida, deja que cambie también la vida de otros a través de ti. Dios quiere usarte. Quiere hacer de ti un instrumento para llevar esperanza a los que la han perdido. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. Pero aún hay un aspecto más de la cruz que pocos comprenden. En el próximo punto, exploraremos cómo la cruz no solo transforma nuestra vida en la tierra, sino que también nos garantiza una eternidad gloriosa con Dios. 8. La cruz. La garantía de la vida eterna en la gloria de Dios. La cruz de Cristo no solo transformó nuestra vida en la tierra, sino que también nos abrió la puerta a la eternidad. Antes de la cruz, la humanidad estaba condenada a la separación eterna de Dios debido al pecado. No importaba cuántos sacrificios se hicieran o cuántas leyes se obedecieran, el pecado siempre mantenía al hombre alejado de su Creador. Pero cuando Jesús se entregó en la cruz, hizo posible algo que antes era impensable: la reconciliación eterna con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esto no solo significa la muerte física, sino una muerte espiritual, una separación eterna de Dios. Pero también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que antes era imposible, ahora es una promesa asegurada. La cruz no solo nos ofrece perdón y transformación, sino también la certeza de que viviremos con Dios para siempre. Cuando Jesús estuvo en la cruz, uno de los criminales crucificados a su lado le pidió que se acordara de él cuando entrara en su reino. La respuesta de Jesús fue inmediata y poderosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras, Jesús reveló la gran verdad de la cruz, que la muerte ya no es el final, que el que cree en Él no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. La resurrección de Jesús al tercer día es la prueba más grande de esta promesa. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, la cruz habría sido solo un acto de sacrificio sin victoria. Pero cuando Él venció a la muerte y resucitó, nos mostró que la cruz no es un símbolo de derrota, sino de triunfo. Nos mostró que la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que han sido redimidos por su sangre. Esta promesa de vida eterna cambia completamente la manera en que vivimos. Cuando sabemos que nuestro destino está asegurado en Cristo, ya no vivimos con miedo. Ya no nos aferramos a las cosas temporales de este mundo, porque sabemos que nuestra verdadera casa no está aquí, sino en la presencia de Dios. Pero, ¿qué significa esto para nuestra vida diaria? Significa que no importa lo que enfrentemos en esta tierra, sabemos que hay una gloria mayor esperándonos. Significa que aunque pasemos por sufrimientos y pruebas, tenemos la certeza de que un día todas las lágrimas serán enjugadas, todo dolor desaparecerá y estaremos para siempre con nuestro Padre Celestial.
Jesús prometió que iría a preparar un lugar para nosotros en la casa del Padre. Nos aseguró que cuando nuestra vida en la tierra termine, seremos recibidos en la gloria de Dios, en un lugar donde no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Esta es la esperanza más grande que tenemos como creyentes. Pero aquí está el punto clave. La promesa de la vida eterna no es para todos, sino para aquellos que han recibido el sacrificio de Cristo con fe. No basta con conocer la historia de la cruz. Es necesario aceptarla en el corazón, rendir nuestra vida a Dios y caminar en su verdad. Muchas personas viven como si esta vida fuera todo lo que existe. Se aferran a los placeres momentáneos, buscan satisfacción en cosas pasajeras y olvidan que lo único eterno es la relación con Dios. La cruz nos recuerda que esta vida es solo el principio, que somos peregrinos en la tierra y que nuestro destino final es estar con Dios para siempre. Hoy quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo con la certeza de la vida eterna? ¿O sigues temiendo la muerte, dudando de tu destino? ¿Has aceptado realmente la promesa de Cristo? ¿O sigues viviendo como si la cruz no hubiera cambiado nada en tu vida? Si aún no tienes la seguridad de dónde pasarás la eternidad, hoy es el momento de venir a la cruz. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuánto creas que no eres digno, la cruz te dice que hay un lugar para ti en la casa de Dios. Jesús pagó el precio para que tú tengas acceso a la vida eterna. Pero hay algo más que debes conocer. En el siguiente punto, exploraremos una revelación que puede desbloquear una bendición en tu vida. La penúltima enseñanza de este mensaje es crucial, porque es la clave para experimentar el poder de la cruz en su máxima expresión. 9. La cruz, la clave para desbloquear bendiciones y vivir en plenitud. A lo largo de este mensaje hemos explorado el poder transformador de la cruz, cómo nos da perdón, identidad, propósito, victoria sobre el pecado y la certeza de la vida eterna. Sin embargo, hay un aspecto de la cruz que muchos no comprenden completamente: su poder para desbloquear bendiciones en nuestra vida. Muchos creyentes viven sin experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Luchan con problemas, cargas emocionales, preocupaciones económicas, relaciones rotas y sentimientos de vacío. Se preguntan por qué, si han aceptado a Jesús, siguen enfrentando tantas dificultades. La respuesta no está en la ausencia de fe, sino en el desconocimiento del poder completo de la cruz. La cruz no solo es el medio para nuestra salvación, sino también el fundamento sobre el cual Dios derrama sus bendiciones. No se trata de una fórmula mágica ni de una doctrina de prosperidad, sino de una realidad espiritual. La cruz fue el pago completo para que pudiéramos acceder a todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, llevó sobre sí no solo nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras cargas y nuestras maldiciones. La Biblia dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto significa que, a través de su sacrificio, Él tomó todo lo que nos separaba de la bendición de Dios y nos abrió la puerta a una vida de plenitud. Sin embargo, muchas personas siguen viviendo bajo cadenas espirituales porque no han entendido cómo aplicar el poder de la cruz en su vida diaria. Siguen cargando con culpas del pasado, permitiendo que el enemigo les robe la paz, viviendo en ansiedad, temor y desesperanza. Pero Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo podemos desbloquear las bendiciones que la cruz ya ha asegurado para nosotros? Primero, debemos vivir en una rendición total a Dios.
No podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros si seguimos aferrados a nuestra antigua manera de vivir. La cruz requiere entrega, dejar nuestro viejo yo, nuestras propias fuerzas, nuestras propias soluciones y confiar completamente en el poder de Cristo. Segundo, debemos caminar en obediencia. Muchas veces las bendiciones de Dios están bloqueadas, porque no estamos alineando nuestra vida con su voluntad. No podemos esperar que Dios abra puertas si seguimos caminando en caminos de desobediencia. La cruz nos llama a vivir una vida santa, consagrada, centrada en la voluntad de Dios. Tercero, debemos tener fe activa. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. La cruz ha asegurado nuestra victoria, pero muchas veces no la experimentamos porque no estamos creyendo y declarando esa verdad en nuestra vida. La fe no es solo un sentimiento, es una decisión de confiar en Dios, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Cuarto, debemos romper con toda maldición y atadura espiritual. Hay personas que han aceptado a Cristo, pero siguen atadas a patrones de pecado, heridas del pasado, influencias negativas o pactos espirituales que los mantienen en esclavitud. La cruz es el poder que rompe toda cadena. No hay atadura, enfermedad, opresión o maldición que pueda resistir el poder de la sangre de Cristo. La cruz ya pagó el precio, pero es nuestra responsabilidad apropiarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. No podemos seguir viviendo como mendigos espirituales cuando ya hemos sido hechos hijos del Rey. No podemos seguir conformándonos con una vida mediocre cuando Dios nos ha llamado a vivir en plenitud. Hoy quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo en la plenitud de lo que Dios tiene para ti o sigues sintiéndote limitado, atrapado y sin esperanza? ¿Has aplicado el poder de la cruz en cada área de tu vida o solo en algunas? La cruz es la llave que abre todas las puertas que el enemigo ha tratado de cerrar en tu vida. Es la respuesta a las preguntas que has estado haciendo, la solución a las luchas que has estado enfrentando. Pero debes tomar la decisión de caminar en esa verdad. Si hasta hoy has sentido que algo está bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida, quiero que sepas que la cruz ya rompió toda cadena. Solo necesitas creerlo, declararlo y caminar en la libertad que Cristo compró para ti. Pero este mensaje aún no ha terminado. En el próximo y último punto, vamos a cerrar este estudio con una verdad impactante que sellará todo lo que hemos aprendido hoy. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas toman el tiempo para profundizar en la revelación del poder de la cruz. Muchos buscan soluciones rápidas, respuestas fáciles, pero tú has permanecido hasta el final y eso demuestra que Dios está obrando en tu vida. Lo que has aprendido hoy no es un mensaje más, es una verdad que puede transformar radicalmente tu caminar con Cristo. Ahora quiero hacerte una pregunta. Después de todo lo que hemos hablado, después de descubrir cómo la cruz te ha dado acceso al perdón, a la victoria, a una nueva identidad, a una vida de propósito y a la plenitud de las bendiciones de Dios, ¿qué vas a hacer con esta verdad? La cruz no es solo una historia, no es solo un símbolo. Es el punto más importante en la historia de la humanidad y en la historia de tu vida. Todo cambia cuando miramos la cruz con los ojos correctos. Ya no podemos vivir de la misma manera cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero pedirte que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: vivo en el poder de la cruz. No es solo una frase, es una declaración de fe. Es una señal de que has entendido el mensaje, de que estás comprometido a vivir en la victoria que Cristo compró para ti. Y además, cuando escribes esta frase, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. También quiero recordarte la importancia de compartir este video.
Hay miles de personas en el mundo que todavía no han comprendido el poder de la cruz. Están viviendo en esclavitud, en culpa, en desesperanza, sin saber que Jesús ya pagó el precio por su libertad. Hoy tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles esta verdad. Además, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Este canal no es solo un lugar donde hablamos de la Biblia, es una comunidad de fe, un espacio donde cada video es una oportunidad para crecer espiritualmente, para encontrar respuestas y para acercarnos más a Dios. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, imagina cuántas personas más podrían ser bendecidas si todos nos unimos en esta misión de compartir el mensaje de Cristo. No permitas que este mensaje se quede solo en tu mente. Aplícalo en tu vida. Toma un momento, ahora mismo, para orar, para agradecerle a Dios por la cruz, para entregarle cualquier carga que aún estés llevando. Y cuando este video termine, quédate unos minutos en silencio, dejando que la paz de Dios llene tu corazón. No cortes la conexión con Dios. No apagues esta llama. Sigue creciendo, sigue buscando, sigue aferrándote a la verdad de la cruz. Y si quieres profundizar más, sigue viendo los otros videos del canal, porque cada enseñanza es una oportunidad para fortalecer tu fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene con su paz. Nos vemos en el próximo mensaje. Paz en Cristo.